Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos una vez más despiertos a este nuevo día. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre bueno, le damos muchísimas gracias por todo su amor, por su misericordia que tiene para con nosotros. Y queremos rogarle, Padre bueno, perdone usted todas nuestras faltas que cometemos. Su gracia, su perdón, su amor se extienda sobre su iglesia, Señor. Rogamos que su Espíritu guarde nuestros pensamientos y corazones, Señor, para no pecar contra usted. Hable siempre, Señor, e instruya nuestra mente, nuestro corazón con su palabra divina, que podamos comprenderla, que podamos, Señor, tener un corazón entendido y su palabra nos moldee, nos transforme de día en día. Sea con su iglesia en su caminar, Señor, consuelo y fortaleza para aquellos que están pasando pruebas, para aquellos que están en duelo en su corazón. Señor, tenga usted compasión de su iglesia, de sus siervos, de los que invocan su nombre. Denos un corazón siempre agradecido, pero también confiado. Enséñenos a vivir, Señor, sin miedo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, queremos entregar en sus manos todo lo que somos y esperamos ser, y lo que su iglesia necesita, Señor, súplalo usted generosamente. Rogamos esta gracia, Señor, y lo hacemos confiadamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro. Capítulo 1, leo el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En estos días hemos estado meditando. Ayer meditábamos sobre por qué la Escritura es inspirada por Dios, cómo es que ella alumbra nuestros pasos y nos ayuda a decidir y nos guía en un mundo de tinieblas. Hoy continuamos reflexionando sobre este importante tema. Los verdaderos profetas hablaron impulsados por Dios. Y ya desde el Antiguo Testamento nos queda claro que los falsos profetas anuncian las visiones de su corazón, no lo que ha dicho el Señor. Así lo declara Jeremías 23:16. Aquellos profetas no hablaron por invención propia, sino movidos por Dios. Son santos porque Dios los ha tomado a su servicio y habla por medio de ellos. La palabra de Jehová vino a mí. Así ha dicho el Señor. Son las expresiones de los profetas. Hombres que han sido movidos, impulsados y rodeados por nuestro Dios para cumplir sus propósitos. Son sus mensajeros, son sus siervos, son los que anuncian y son los que hacen todo cuanto Dios les pide a través de su Espíritu Divino. Así, el profeta se entiende que no es alguien que vive para sí mismo o alguien que ha de hablar conforme a sus propios criterios o pensamientos, sino se entiende como dijera Jeremías, ¿verdad? Como rebasados, completamente rodeados del amor de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios. Veamos la repercusión que esto tiene en la exégesis y por tanto en la misma Sagrada Escritura. Puesto que la Sagrada Escritura no es invención ni producto del espíritu humano, su interpretación e inteligencia no hay que esperarla solo de los hombres, sino de Dios y los hombres que Dios ha tomado a su servicio y ha capacitado para ello. La interpretación de la Escritura debe ser entonces concordante con su origen. Si su origen es divino, la interpretación también depende del Espíritu Divino que iluminará la mente
el corazón de aquel que se acerca a las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante porque hoy hay escuelas teológicas que están haciendo interpretaciones, pero olvidan al Espíritu Divino. Muchos seminarios, instituciones se han vuelto meramente académicos y se han olvidado del temor de Dios. Se han olvidado del Maestro, de aquel que nos ayuda iluminando nuestro entendimiento para comprender la revelación que se nos ha dado. Así pues, no está basado solo en la inteligencia, en las capacidades que un hombre tenga, independientemente del dominio de las lenguas o de los métodos de interpretación. No está allí la clave. Se tienen que conjugar las dos cosas. Y es importante que nunca olvidemos que la interpretación de la Escritura debe ser concordante con su origen. Si es el Espíritu el que impulsó a los santos varones a escribir, será el mismo Espíritu quien nos ayude a nosotros a comprender el mensaje que se nos ha revelado en la santa palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿quiénes serían los que pueden interpretar rectamente la Escritura? Podemos afirmar sin duda alguna que no puede hacerlo todo aquel que lee la Escritura. Lo harán solo aquellos a quienes Dios ha capacitado e iluminado mediante su Santo Espíritu. Muchos se podrán acercar a la Escritura, leerla completa si quieren, desde Génesis a Apocalipsis, pero no podrán comprender su mensaje si no el Espíritu Divino está capacitando e iluminando a aquel que se acerca. Entonces, nosotros reconocemos que definitivamente solo aquel que es iluminado y capacitado por el Espíritu tendrá una interpretación recta de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo puede capacitar e iluminar a muchos que no tienen cargos en la iglesia e inspirarles a una recta interpretación. Creer que solo, como lo hace la Iglesia Católica Romana, que solo el magisterio es el único que puede interpretar la Escritura, es un error, porque el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Hoy el Espíritu Divino está en el corazón de todo aquel que ha sido regenerado y sellado por el Espíritu Santo. Todo aquel que invoca a Jesucristo como Señor de su vida ha recibido el Espíritu Divino y entonces puede ser capacitado e iluminado en su entendimiento para comprender lo que la palabra de Dios nos declara. Así queda esto a disposición de todo el cuerpo de Cristo, no meramente a una persona. Así los pastores, aunque hayamos estudiado un seminario o un consistorio, unos diáconos, cualquier líder de una iglesia, ninguno puede apropiarse la exclusividad de la interpretación de las Sagradas Escrituras, porque damos gracias a nuestro Dios que envió su Espíritu Divino, que está en el corazón de cualquiera que ha sido regenerado, de cualquiera que ha nacido de nuevo en Cristo y ha sido sellado con ese Espíritu Divino. Ahora el Maestro de Maestros le ha de capacitar para comprender el mensaje que nos revela la sagrada palabra de nuestro Dios. Así lo prueba la historia de la iglesia, hermanos. He conocido hombres campesinos que apenas aprendieron a leer y a escribir, pero que con un hambre de la palabra han leído ávidamente la Escritura de principio a fin, no una, sino varias veces han leído todas las Sagradas Escrituras, y siendo hombres campesinos, indoctos o albañiles, han sido iluminados en su entendimiento. Tal vez, como aquellos hombres del Sanedrín, muchos de nosotros hoy nos quedaríamos asombrados ante la sabiduría y el entendimiento que reciben algunos que el Espíritu Santo les está guiando en el entendimiento de la palabra. Y sorprendería porque, como dijeron los hombres del Sanedrín, ¿no son estos hombres del vulgo? ¿No son gente común y corriente que no tiene estudios? Pero se sorprendían de la autoridad
y de la sabiduría que había en las palabras que Pedro y Juan expresaron aquella vez que fueron llevados frente al Sanedrín. Así, conozco hombres, y tengo que decirlo con humildad, varones, mujeres, que sin haber ido a un seminario llegan a predicar mucho mejor que nosotros. Es interesante reconocer que el Espíritu de Dios está allí obrando, aun cuando un pastor o un consistorio tengan las responsabilidades de cuidar del pueblo de Dios, jamás ha de pensar que tiene el monopolio exclusivo de la interpretación de la palabra, porque el Espíritu Divino está actuando en todo aquel que se acerca piadosa y temerosamente a las Sagradas Escrituras, esperando de Dios su guía y su dirección. Solo podemos estar seguros de que una interpretación que se hace es iluminada por el Espíritu Santo, y esto es si está de acuerdo con la totalidad de la doctrina bíblica y si esa persona se mantiene en obediencia a las autoridades de su iglesia, si mantiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Ninguna persona que es iluminada por el Espíritu Divino puede actuar con soberbia pensando que los demás son unos pobres que no entienden o que no saben. ¿Cómo sabemos entonces que esa interpretación que el Espíritu Divino está dando a una persona es realmente del Espíritu Santo y que viene de Dios? Por el fruto que produce y porque está de acuerdo con la totalidad de la doctrina bíblica. Es importante porque la persona que es iluminada por el Espíritu Divino mantiene una humildad y reconoce siempre la autoridad de su iglesia. Mis hermanos, esto es muy importante porque hoy conocemos tantos charlatanes y tantas personas que se creen iluminados, ¿verdad? Que hoy en día no es raro escuchar esta frase ya en estos tiempos. El Señor me reveló, el Señor me dio esta profecía, y pretenden con ello tener cierta autoridad, como si el Espíritu Santo solo le revelara a unos cuantos y no pudiera hacerlo a todo el pueblo de Dios, invocar su nombre, si pidiera dirección cuando se estudia la Escritura. El Espíritu Santo habla a su pueblo, a la iglesia de Dios. La segunda cosa es que muchas veces esas famosas profecías que te dan en estos movimientos neocarismáticos y carismáticos no tienen sustento bíblico. El Señor me reveló, hermano, que usted me debe dar su carro. ¿En dónde dice tal cosa en la Escritura, verdad? El Señor me reveló que como siervo de Dios debo de tener tal carro o vivir en tal lugar. ¿Dónde dice eso las Sagradas Escrituras? Sí, me explico. Muchas veces aquellos que pretenden tener una revelación o alguna verdad bíblica, muchas veces no lograrán tener cómo sustentarla en la palabra de Dios y en la totalidad de la doctrina bíblica. Tengamos cuidado con eso. El apóstol San Pedro enfoca esta carta especialmente a los responsables de pastorear a la iglesia, a quienes el Espíritu capacita para que puedan enseñar correctamente la doctrina bíblica, para que puedan enseñar correctamente las Sagradas Escrituras al pueblo de Dios. Y es que hay una gran responsabilidad que reciben los cuerpos de gobierno y los pastores, porque somos los responsables de la predicación, de la enseñanza y de cuidar la sana doctrina. Así, un consistorio con su pastor deben de estar aprendiendo cada día a caminar bajo el señorío y el gobierno del Espíritu Divino. Debemos aprender a estar bajo la dirección exclusiva del Espíritu Santo, con humildad, pidiendo sabiduría para poder interpretar correctamente la palabra. Y aquí es importante enseñar lo que dice la Escritura. En una ocasión, trabajando con uno de mis tíos que es albañil, maestro de obra, me decía: hijo, tú vas a ir al seminario y es una labor muy delicada la que tienes. Yo si hago una barda y me sale chueca,
la puedo derribar y la puedo volver a hacer. Pero si tú enseñas mal la palabra de Dios y un alma se pierde, ten cuidado. Creo que fue una advertencia muy seria y también muy cierta, mis hermanos. Los que tenemos esta responsabilidad debemos ser cuidadosos de no caer en legalismos, de no caer en moralismos, de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y para esto, de verdad que ningún hombre sería suficiente. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Divino. Mis hermanos amados, no se olviden de orar por nosotros, que el Señor nos dé entendimiento, que podamos hacerlo con humildad y con sabiduría de Dios, esta tarea de enseñar la doctrina bíblica al pueblo de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, si el Señor lo permite. Mañana continuamos con nuestras reflexiones.